No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir. Bendiciones para todos, familia. Bueno, es muy hermoso poder estar aquí con todos ustedes, es un privilegio. Sus últimos días. Eso nos calla a todos. Pero es muy bonito porque en medio de lo que el Padre está haciendo con cada uno de nosotros, yo sé que el Padre va aparejando las cosas. El Padre ha venido mostrando su propósito tanto con nuestras vidas también como con esta casa. Y lo hermoso de todo es que nuestras almas, desde ahorita que vamos a comenzar con una obra muchos y van a continuar con una obra otros. Todos mi paz que vamos a comenzar. Pues lo importante es mantenernos hasta el final. Eso es realmente lo que importa en medio de todo este camino. Y es muy bonito porque la carta que estamos trabajando, que hemos venido trabajando en este tiempo, nos corresponde el privilegio, es de Primera de Pedro. Y hoy vamos a estar trabajando en el capítulo número 2, entonces les invito que por favor me acompañen. Vamos a estar haciendo la lectura. Es una carta muy precisa para lo que estamos viendo ahorita y tiene muchas referencias también de muchos pasajes proféticos. Y es hermoso porque en este periodo de tiempo, lo vamos a ir hablando así como forma de contexto, muchas de esas cosas que se hablaron en ese primer tiempo, en ese tiempo anterior a través de los profetas, a través del mismo Moshe, al pueblo de Israel, se están cumpliendo en ese momento, se están cumpliendo ahora y se van a cumplir hasta el final. Porque la edificación de nosotros como Keilah, como pueblo, es hasta el final. Y es ahora lo que nos vamos a levantar a hacer. Entonces llega mucho lo que estamos haciendo y lo que el Padre nos va a permitir hacer. Entonces vamos a iniciar en la palabra, confiando en el que el Padre nos respalde a todos. Y dice la Escritura en el versículo 1 de Primera de Pedro 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, y fingimientos, y envidias y todas las maledicencias, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan en salvación. Vamos a ver un poquito de qué era el contexto de lo que estaba viviendo y hacia quiénes está dirigida esta carta, ya que es importante. Aparentemente esta no fue escrita exactamente por Pedro, sin embargo las palabras y el contexto sí lo daba en sí Pedro. Y ahí estaba buscando como en muchas enciclopedias, así mismo como en muchos estudios, de otras personas, a ver qué era lo que mencionaban. Y algunos decían supuestamente que Pedro no sabía cómo escribir o no sabía leer, que porque él era pescador por su profesión, pero eso es mentira.
El que él haya sido pescador no significa que él haya sido una persona analfabeta. ¿Por qué? Porque pues tenía que ser una persona capacitada para poder llevar el evangelio. Inclusive, para los pueblos a los que él se debía dirigir desde su lengua materna, que era el arameo, él también tenía que aprender inclusive griego. O sea que él era bilingüe. Él no era ninguna persona, no estudiaba algo por el estilo, por su profesión. Sin embargo, aparenta esta carta ser escrita por un hombre llamado Silvano, que le estuvo acompañando y era básicamente una de las personas que tenía el don de profecía en aquel tiempo y le acompañaba en sus viajes. También llegó a acompañar en algunos viajes a Pablo. Entonces, eran las palabras en sí de Pedro. Ahora, es importante ver de que esta carta fue escrita también hacia el año 64 después del maestro. Y era interesante, vamos a ver un poquito de lo que estaba pasando en Roma, porque en este momento Pedro estaba en Roma. Él lo escribía en este libro como la Babilonia, o en Babilonia. Y lo escribía de esa manera, era porque era un sistema. Básicamente él estaba en medio de un sistema que en ese momento pues se había levantado en contra de su pueblo. Y resulta que todo el pueblo, en este caso de Israel, vemos por ejemplo en los primeros 2 versículos, se está dirigiendo a Asia Menor. No era el pueblo en sí que estaba en Roma, en la botica, en Italia, sino que estaba en Asia Menor, o sea, en la otra parte, en el otro continente. Y eran las iglesias de Galacia, Capadocia, Asia Menor, Bitinia también. Y es interesante porque estas comunidades, estas asambleas, fueron en su mayoría establecidas por Pablo, ¿sí? Y vemos que hasta el momento Pedro como tal se había dedicado a instruir la palabra en Jerusalén. Pero aquí ya el Padre le permitía entonces salir y dirigirse a cuidar, en este caso, las asambleas, las comunidades establecidas por Pablo. Lo que en un principio pues el maestro le había hablado, las ovejas perdidas de la casa de Israel, no solamente el pueblo de Judá. Ahora, ¿qué era lo que pasaba y por qué se había levantado persecución en este tiempo de parte del pueblo romano hacia Israel? Y es que, les voy a leer un poco del contexto, va a ser cuando la ciudad de Roma ardía por las constantes afrentas a manos del emperador romano en la época, que en ese tiempo era Nerón. Hay teorías, pero hay una cosa que se llama como el gran incendio. Y es que este era un hombre que era realmente enfermo por la construcción. Y eso hizo que como tal él comenzara a destruir de algunas de las construcciones que había en la gran ciudad que en ese tiempo era Roma, ese sí en Europa, para que después pudiera reconstruir en aquellos lugares. Sin embargo, pues es como tal una teoría, pero eso pudo haber motivado de que, claro, pues imagínense, les estaban quemando las casas, estaban destruyendo los lugares, entonces pues el pueblo romano se molestó. Entonces, como chivo expiatorio se podría decir, lo que hizo Nerón fue culpar en este caso a los que ya tenían en sí un poco de, ¿cómo decirlo?, como de tensión en ese momento, que era el pueblo de Israel, que era las asambleas que se habían formado ya por parte del territorio europeo y asiático. Entonces, cuando él los culpó, básicamente, pues toda Roma se levantó, eso fue por decreto también, y es en donde comenzó la persecución, también la opresión sobre el pueblo de Israel, inclusive generando también genocidios, o sea, muertes. Y es tremendo porque pues lo que nos va a hablar Pedro no pareciera como ese contexto. Sin embargo, aquí en este capítulo en específico está hablando algo muy hermoso, y es como el crecer en salvación. Y ese crecer en salvación para ellos inclusive podría significar la muerte. Entonces era precio de la vida de ellos lo que estaban haciendo. Ese territorio en aquella época, lo que es Capadocia, Asia Menor, Bitinia, en Galacia, en Ponto, es lo que actualmente conocemos como Turquía. Y también es la razón por la cual a ellos se refiere como peregrinos. Al estar en persecución, de alguna u otra manera, ellos tenían que irse, tenían que emigrar, en este caso, de los lugares en los que ellos estaban, para pues no ser asesinados. Ahora se cree también que Pedro en ese momento se encontraba pues en Babilonia, lo que lo definía él como era Roma, en Italia. Y también vemos que esta carta es algo muy hermoso. Se escribió 2 años antes de que Pedro fuera crucificado, antes de que él falleciera.
y fue escrito después de la muerte de Pablo y de la muerte de su esposa. Entonces, aquí este Pedro ya no es el mismo Pedro que en un momento había negado al maestro. Este Pedro que vamos a ver en esta carta es un Pedro inspirado. Es un Pedro que ya estaba en lo último, en este caso, de su vida. Ya tenía más o menos sobre 60 años, voy a investigar yo. Y era una persona que había tomado en sí la propiedad de cuidar las comunidades que había establecido Pablo en un principio. Ese era un propósito. Y vamos a ver que también les dejó una última instrucción para cuando él muriera como tal, ellos no se perdieran. Porque recordemos que también en el libro de Romanos hay una cita que mencionaba Pablo, y es que cuando él iba a morir, iban a venir muchos lobos vestidos de ovejas que querían dañar la grey, que querían dañar como tal la comunidad. Y vemos que son varios peligros a los que se iban a enfrentar estas comunidades. Entonces, ahora sí, teniendo este contexto en cuenta, vamos a pasar a la palabra, a lo que nos instruye. Entonces decía como: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias, y todas las maledicencias, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, presten atención a esa parte, para que por ella crezcan para salvación. Y es bonito porque esta parte nos está hablando de desechar, y ese desechar significa cortar. Y es algo que yo me ponía a pensar, estas comunidades no eran nuevas. De hecho, les quiero leer un dato importante, y es que tenemos que tener en cuenta que Pedro ya como tal está escribiendo comunidades establecidas y fundadas desde año 46 y 48 después del maestro, por ejemplo Galacia, establecidas también desde el 44 al 47, por ejemplo la de Capadocia, Bitinia, Ponto, Asia Menor, también hacia el 50 y 52. Considerando estas fechas, considerando también las visitas de Pablo como tal a estas comunidades, inclusive de tiempos anteriores. Y esto más o menos, si nosotros hacemos el cálculo, considerando que esta carta fue escrita 2 años de que Pedro como tal muriera, aproximadamente Pedro fue crucificado entre el año 67 y 68. Entonces estaríamos hablando de que al ser escritas dentro del 64 y el 65 estas cartas, esas comunidades ya llevan más o menos 15 a 20 años, inclusive un poco más establecidas. O sea, no eran nuevos. Este pueblo al cual Pedro le estaba hablando no era un pueblo que era recién llegado, sino que era un pueblo que ya venía caminando durante un periodo largo de tiempo, y inclusive así como nosotros, más o menos es el mismo periodo. Y es tremendo porque les está diciendo que tienen que cortar, tienen que desechar. Y cuando se refiere a malicia, yo me ponía a investigar y se representa como iniquidad, engaño, representa envidia, representa leshon ra. Ese leshon ra significa lenguaje inicuo. Y les está advirtiendo que en medio de su peregrinación, en medio de la persecución y el panorama al cual ellos están enfrentando, ellos tenían que comenzar aún a menguar más en ellos para poder crecer en salvación y obtener algo que es la leche espiritual pura. Vamos a ver qué significa eso también. Entonces, como tal, ellos no eran niños o nuevos en el caminar, como lo describe la palabra en el Nuevo Pacto. Y en este momento ellos iban a ser peregrinos por parte de la persecución de Nerón. Esto se ve también que en los lugares, y eso era una pregunta que yo me hacía, porque si ellos no estaban en Italia, como tal, en Roma, estaban en Asia, ¿por qué iban a sufrir la persecución de Roma? Y lo que pasa es que en las comunidades que yo les estaba mencionando, habían como tal asentamientos romanos, hacía parte del imperio en ese tiempo. Es por eso que el emperador como tal era Nerón, pero él enviaba como principales a cada uno de los lugares para que gobernaran también sobre esos lugares. Entonces, técnicamente, aunque ellos estuvieran en Asia, ellos estaban en Roma. Ellos están como tal en el imperio romano en ese tiempo. Es por eso que la persecución también les iba a afectar a ellos. Ahora, también vamos a ver que era un tiempo de gran temor, en donde la emuná del pueblo se iba a tener que ver probada. No solamente es por la persecución que les estaba mencionando, sino es también porque muchas otras personas, con la intención de verlos caer a ellos, también se iban a levantar para dañar su doctrina,
para dañar lo que Pablo ya había establecido desde un principio. Y es por eso que también el celo aún de las personas que iban a dirigir aquellas comunidades tenían que levantarse. Y es aquí cuando llega esta carta también. Entonces, digamos, haciendo como un pequeño paro, todos estos puntos que estamos hablando en este momento son importantes porque de alguna otra manera es a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. No es en este momento tal vez una persecución física, pero ellos o las personas a las cuales en las tierras vamos a llegar para poder dirigirnos con la palabra, seguramente no nos van a esperar con los brazos abiertos. Entonces es importante algo, y es lo que vamos a ver en todo el capítulo, y es la identidad de nosotros como pueblo. Vamos a comenzar a ver a través de los versículos siguientes cómo Pedro les comienza a recordar las promesas desde Isaías, desde Shemot, aún desde el mismo libro de los Salmos, acerca del pueblo de Israel, para que ellos no contaminaran la simiente como tal que había venido desde Abraham. Y hay otro punto importante a tener en cuenta: este pueblo no era judío, este pueblo eran personas injertadas, o sea, eran personas tanto griegas como también romanas. Entonces, como tal, él no le estaba hablando a personas que no fueran de esos territorios, sino que al contrario, les estaba hablando a personas que eran de esos territorios, pero por la misericordia del Padre a través de Pablo y de las personas que trabajaban conjunto con él, fueron injertadas al redil. Eran personas como nosotros, que en ese tiempo se mencionaban como supuestos gentiles, que ya sabemos que pues no es la palabra. Entonces no eran personas como tal judías de cepa, pero habían sido injertadas, y ese es el punto al cual vamos a llegar. Ahora vamos a ir, por eso se les fue dicho: anhelen la leche. Cuando anhelen la leche se les menciona, él está haciendo referencia a los viejos rudimentos, en este caso, con los que fuimos llamados al camino. Y está también muy relacionado con nuestra base, los fundamentos de nuestra emuná. Entonces, cuando se refiere a la leche espiritual, la leche pura, no adulterada, hace referencia a la identidad, al fundamento principal de nuestras vidas. Ahora, no era como si ellos estuvieran en pecado en ese momento, porque pues también encontré otras partes que decían, no, pues es que ellos estaban en pecado, ellos tenían que como tal cambiar. No. Aunque había muchas cosas que ellos como tal no habían cortado aún en ese momento, que era necesario que cortaran para que fueran fieles en el camino y no permitieran que las cosas que se están levantando los mataran espiritualmente, vemos que ellos como tal era en un punto de su crecimiento de emuná, al punto tal por salvación. Entonces, porque es que ellos no iban a ese territorio, no estaban en ese territorio simplemente para hablar la palabra. Ellos estaban en ese territorio, y eso, el hablar la palabra, el representar su emuná, su identidad con Dios, les podía representar la muerte. Entonces, era ya una convicción del alma muy genuina. La pureza de sus intenciones reflejada aquí en medio de este capítulo. Y es por eso que también Pedro les escribía que por su emuná, que su emuná iba a ser creada probada a precio de salvación o condenación. Porque me ponía también a leer en algunos datos históricos, y como tal, el punto de los romanos, la presión de los romanos no simplemente era, los vamos a matar y eso, no, sino que era buscar que ellos como tal adoraran a sus dioses, se hicieran parte del pueblo de Roma, con el objetivo de que se mezclaran. Si ellos hacían eso, supuestamente no iban a morir, pero si ellos no lo hacían, iban a ser castigados, muchas veces eran separados aún de sus familias, y podían también morir. Entonces era ese punto muy delicado. Ahora, lo importante aclarar es que también la persecución, aunque era lo más latente en ese momento, no era lo único peligroso como les estaba mencionando, sino también iban a ser los falsos maestros, los que les estaba mencionando en su momento. Los lobos salvajes que profetizó también Pablo, que iban a llegar. Y aún quiero que por favor me acompañen a Hechos 20, del 29 al 31, vamos a leerlo. ¿Listo? Dice Hechos 20 del 29 al 31. Dice así:
Yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán varones que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí, a los talmidim. Dice también, por tanto velen, recordando que por 3 años día y noche no cesé de amonestar y también orar por ustedes con lágrimas a cada uno. Esta ya era la despedida final que se estaba haciendo Pablo, en este caso era la comunidad de Éfeso. Sin embargo, vemos que este mensaje se transmitió también a las otras comunidades, porque después de este momento Pablo como tal iba a irse ya de Éfeso y nunca más los iba a volver a ver. Ya era también cercano a su muerte. Entonces, si fue una de las últimas instrucciones que les dejó Pablo, y Pablo era un hombre del Espíritu, era también porque se iban a vivir en el tiempo posterior y llegó justo en el momento de Pedro. Ahora también vemos en la palabra, por eso Pedro les habla de una leche no adulterada. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una doctrina pura, a una enseñanza, a la Torá, a la verdad, al fundamento. A través del capítulo vamos a ver que el fundamento nos está hablando del maestro, que eso, las instrucciones habladas por el maestro, las profecías dadas por los profetas, por los siervos de la antigüedad, no fueran adulteradas. Y vamos también a recordar algo, y es que en el capítulo número 1 de Pedro, quiero tocar ese capítulo un momento, para que lo leamos desde el versículo 18 al 21. Porque esta instrucción es muy hermosa para que ellos como tal no se apartaran y no dudaran en su emuná del maestro. Dice la palabra, sabiendo que fueron rescatados de su manera vana de vivir, que sus padres les legaron, y miren, de que sus padres les legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Maestro, como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente desde la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a ustedes. Porque por medio de él, ustedes son fieles a Dios, y quien lo resucitó entre los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para que un amor fraternal y sincero, amados, ámense intensamente de corazón los unos a los otros. De hecho, también quiero leer el otro, dice, habiendo sido renacidos, no simplemente no una simiente corruptible, sino una incorruptible, por medio de la palabra del Adón, que vive y permanece. Entonces es algo que ya había quedado establecido desde el momento de la venida del Maestro, y es algo que tiene que ser principio para nosotros, y es que por medio del Maestro, por medio del nacimiento de nuevo que permitió nuestras almas, nos rescató el legado de nuestros padres, de nuestros antepasados, y aquí se refiere a el pueblo de Israel en la antigüedad, en el desierto. Un legado de rebeldía, un legado de que menospreciaron los caminos del Padre y por eso no los conocieron. Y nos permitió, en este caso, por medio de la sangre del Maestro, conocer la presencia del Adón. Y por medio de él es que somos fieles ahora. Entonces es un principio para nuestras vidas. Es por eso que Pedro ya se los había mencionado antes. Ahora, solo por medio del fundamentos nosotros podemos ser fieles a Yahweh, al Padre. Solo por medio de él podemos crecer en salvación. Porque por medio de quién viene la salvación de nuestras vidas, del Maestro. Y la salvación es dada por Yahweh a través del Maestro. Entonces dice, la leche no adulterada también no es solamente la doctrina, sino también se trataba de una relación con el Padre. Y quiero que lo veamos durante un momento. Y es que cuando un lactante, me puse a investigar cómo era la necesidad de un bebé por la leche de su mamá, porque por algo lo está comparando aquí en la palabra. Dice, cuando un lactante pide el ser amamantado, no siempre es para comer y ser alimentado, sino también es una forma de consolación y sentido de protección
el cual se genera en estos periodos de tiempo. Es una necesidad no solamente de alimento físico, es una necesidad de calor y de protección como tal del bebé. Sabe y también conoce que la protección viene aún en los brazos de su madre, de ahí viene su calor. Ahora dice, este contacto físico genera lazos muy fuertes entre la madre y el niño, lo que también le dará la fuerza y la salud al pequeño para que pueda crecer. Y me ponía a investigar datos y dentro de los primeros meses como tal de lactancia, dentro del primer año como tal es que el bebé o cualquier ser humano tiene su periodo de crecimiento más grande, casi duplicado. Y es precisamente por esa relación que se crea a través de la leche materna de la mamá. Es muy importante. Ahora dice también, inclusive esta salud que es generada a través de la leche materna, es también para su vejez, ya que un bebé que no está bien amamantado desde pequeño, que no obtiene los nutrientes que deberían obtener, no, muy seguramente cuando vaya creciendo podría llegar a desarrollar pues más enfermedades en el futuro que una persona como tal que sí fue amamantada de forma correcta desde su niñez, desde que fue bebé. Entonces vemos que esto es hasta el final, ¿sí? Es por eso que lo que les hablaba, ellos no eran niños espirituales, pero Pedro les estaba hablando que desearan nuevamente esa leche desde el principio, para que por ella tuvieran la fuerza de permanecer hasta el final, sanos, sin ninguna enfermedad en su alma. Ahora, Pedro les estaba llevando también a la razón por la cual creyeron y comenzaron en el camino de la Muná, a caminar. El primer amor, aquello que también les iba a dar la fuerza para que permanecieran hasta el final. Esa era como tal la leche pura en la cual hablaba en principio Pedro. Ahora vamos también a ir avanzando un poco. Vamos a ir al versículo número 3. Dice la escritura, ya que gustaron que el Adón es bueno, acercándose a él, en el 4 dice, acercándose a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida preciosa ante el Adón. Vamos a dejar hasta ahí. Dice la palabra, porque ya como tal degustamos. Esta palabra degustar hace referencia a ser testigo. Ya nosotros somos y hemos sido testigos de que el Adón es bueno. Y es algo que todos los que estamos aquí podemos hablar. ¿Por qué? Porque es con nuestras vidas y con nuestros propios hechos. El solo hecho de que por el amor del Padre nuestras almas hayan nacido de nuevo y hayan sido rescatadas de un legado de maldición de personas que no amaron a Dios, eso ya es misericordia. Y eso es lo que hoy en día nos sostiene. Entonces, ahora vamos también a ver otra parte, y dice como tal, acérquense. Dicen en este verso como, acercándose a él, piedra viviente desechada por los hombres, pero escogida preciosa ante el Adón. ¿A qué se refiere? Este acérquense a él es la palabra nagash, que es del hebreo, y significa acercar, apartarse, presentarse, y esto es en un índole íntimo. Y también nos representa como acercarse a él. No solamente está refiriendo el nombre santo a nuestro Padre, ¿sí? Como Yud-Hei Vav-Hei, sino también se refiere como al amparo, entrar como al interior, tener encuentro de intimidad con él. Y esto también nos lleva a piedra viviente. Piedra viviente es una palabra que en el hebreo es eben, con B de burro y tilde en la E, que significa piedra, roca, que proviene de otra raíz que es baná, con tilde en la A, también con B de burro, que está en el 1129, en este caso del Strong. Y esta significa cimientos, edificador, edificar, fortificar, reparar, restaurar. Entonces, pero lo que les está hablando en el futuro, les está hablando no en el futuro en este caso, como acérquense a él como una orden, sino que les está recordando en un pasado.
Y es una forma que, digamos, confunde un poco cuando uno lo lee, digamos, en las versiones de la Reina Valera, en otras versiones. Pero en realidad decía, ya que ustedes gustaron que el Adón es bueno, acercándose a él. Les estaba recordando la forma como también el Padre permitió que ellos conocieran a Yeshua, al Maestro. La forma y la razón por la que ellos comenzaron a caminar. Entonces, esto también les está recordando por medio del Maestro, la roca viviente, aquel que restaura, como ellos habían sido regenerados, restaurados desde su simiente, para que pudieran ser pueblo. Ahora también vamos a ir a el Salmo 118, del 20 al 23, y aquí es en donde vamos a comenzar a ver que Pedro comienza a utilizar algunos pasajes del Antiguo para poder recordarle al pueblo de ese momento su identidad. Vamos a ir a la palabra. Salmo 118, versículo del 20 al 23. Dice la Escritura. Dice la Escritura: esta es la puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y has venido a ser mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Yahweh es esta, y es admirable ante nuestros ojos. Aquí dice, lo pueden seguir leyendo, es muy hermosa esta cita. Les quiero dar un poquito del contexto porque esta palabra como tal fue escrita por David. Y fue escrita por David aparentemente, les voy a leer aquí, estudiando dice que fue escrito por David al momento de su coronación, después como tal de la muerte de Saúl. Y aquí es en donde como tal iba a comenzar a ser reedificada la edificación de Israel, ya como tal del pueblo. Entonces, esta es una referencia profética de aquel que iba a reconstruir al pueblo de Israel desde el cimiento. Es por eso que aquí habla la palabra, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser acerca de ese ángulo. Y ya vamos a ir a ver quiénes fueron los edificadores y por qué ellos lo desecharon. Y por qué llegó a ser tan preciosa para nosotros. Porque, recordemos, a través de él, a través del Maestro, porque hace referencia al Maestro, nosotros podemos serle fieles al Padre. Viene la edificación de nuestra casa, de nuestra comunidad como pueblo. Entonces, vamos a ir por favor a Hechos 4, del 7 al 12, ahí vamos a encontrar otra referencia, precisamente a manos del mismo Pedro. Vamos a ir allá. Listo. Hechos 4, del 7 al 12. Aquí dice la palabra. Y poniéndolos en el medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hiciste esto? Aquí les estaba hablando acerca de la sanidad del cojo enfrente de la puerta llamada la Hermosa en el templo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque justo cuando Pedro como tal, a través de Pedro el Padre le otorgó la sanidad a esta persona y fue levantado, muchas personas creyeron, bueno, se levantaron ahí precisamente las personas de la corte, que lo vemos unos versículos más atrás, dicen los gobernadores, los ancianos y los escribas, los fariseos, los saduceos y toda la corte de Jerusalén. Se levantaron en contra de ellos, los apresaron porque dijeron que estaban hablando una doctrina incorrecta, que se estaban yendo contra ellos. Ahora, ese es como tal el contexto de esta parte, por eso dice la palabra. Y poniéndolos en el medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre hicieron esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernadores del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca de un beneficio hecho a un hombre enfermo, por quien ha sido sanado sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que es en el nombre de Yeshua HaMashiach el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios el Adón resucitó entre los muertos. Por él, este hombre está sano delante de ustedes. Este es la piedra desechada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Entonces, esta palabra, vemos quiénes eran y quiénes habían sido los edificadores. Ahorita también vamos a tocar un texto que está en Isaías, que también va a hablar de cómo los edificadores eran los sacerdotes y los reyes, los líderes de Israel. No solamente estoy hablando de Judá, sino estoy hablando de Israel, la casa del norte de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron la decisión de que aún escuchando a los profetas, desecharan la palabra de los profetas y vendieran el sacerdocio. Es por eso que ellos fueron los edificadores, supuestamente los que iban a traer o como comunicar el mensaje de Dios al pueblo, pero terminaron desechando el ángulo. Y también vamos a ver qué significa la piedra angular. Dice la palabra también, entonces, ¿quiénes fueron los que la rechazaron a la piedra angular? Los edificadores eran los gobernantes y ancianos del linaje sacerdotal, supuestos a edificar a Israel cuando vino el maestro, pero ellos le rechazaron la piedra angular. También hay una referencia en Juan 1:11, las voy a leer rápidamente. Dice la palabra, dice acá, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es un texto claro, pero fue la verdad. Ellos rechazaron el fundamento que había sido establecido desde el principio. Y en este mismo capítulo nos había hablado. En el principio era el logos, bueno, es una palabra griega. En el principio estaba el verbo, estaba la base, el fundamento. Y el fundamento está ante Dios. Y el Adón como tal era el fundamento. Entonces rechazaron toda la profecía, rechazaron toda la palabra. Ahora vamos a ver, llegó a ser preciosa a través como tal también de nuestras vidas. Entonces, en una construcción vamos a ver lo que representa la piedra angular. Era considerada una de las primeras piedras que se ponían, ya que con base en esta toda la construcción de la casa iba a ser dirigida. Esta también daba como tal la rigidez al unir y sostener dos grandes lienzos, o sea, dos grandes muros de la casa. Y con base en eso se iba a construir el resto. Era parte del fundamento. Y vemos que tiene una connotación muy bonita porque dice que es aquel que estuvo en el principio, que va a estar hasta el final. Y vemos también, de hecho, que quien guía toda la construcción del pueblo sosteniendo los dos pactos. El pacto antiguo y el pacto renovado. Es el que desde el principio fue puesto para que sostuviera al pueblo de Israel desde el principio hasta el final. Ahora dice también, desde el principio con Noé, Abraham, los patriarcas, hasta el final también con el pueblo de Israel, cuando él ya venga en poder y en gloria. Ya no como un cordero que iba a ser manso, que iba a ser sacrificado por amor a un pueblo, sino ahora como un rey. Y todo a través, y tenemos que recordar eso, solamente a través de él podemos hallar la salvación. Por eso es que es la piedra angular. Ahora también vamos a ver esto, y es que vamos a ver acá, permítanme, listo. Como tal, la piedra angular, encontré también en algunos otros portales, pues, cristianos, a ver, que era lo que mencionaban, y mencionaban que era como el fundamento de la iglesia primitiva, ¿sí? Pero realmente esa iglesia primitiva es como si la estuvieran separando del primer pacto. Y también me ponía a investigar un poco lo que decían las inteligencias artificiales al respecto, porque al final y al cabo son fuentes de información, pero tienen manipulación diabólica, que es maligna. Y me ponía a hacerle las preguntas acerca precisamente de esto que yo me hacía a mí mismo. Y me mencionaban que como tal, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por el Padre, pero que en el nuevo tiempo, cuando llegó Cristo, cuando llegó Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, el término se expandió hacia las denominaciones. Pónganle cuidado a lo que está mencionando esto.
Y es por eso y es en eso como tal en lo que se basan para poder justificar sus acciones. Y eso también me ponía a pensar y decía, padre, de verdad que necesitamos estudiar mucho más. Porque esa misma inteligencia artificial cogía y me sacaba textos bíblicos para soportar y basar lo que estaba hablando. Y vemos que al final y al cabo no solamente es con personas contra lo que nos enfrentamos, sino que nos estamos enfrentando contra un sistema, nos estamos enfrentando contra un mover espiritual que es fuerte. Satanás mismo está usando las mismas escrituras. Uh-huh. Y utiliza también el error de las traducciones de la tecnología actualmente. para poner el pueblo de Israel en contra de la verdad, en contra del fundamento. Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando. En el versículo 5 dice, ustedes también son edificados como piedras vivientes, casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio del Mashiach. Nos vamos a detener un poco en esta parte porque trae como ciertos puntos. Entonces dice que nosotros también como piedras vivientes, con base en la piedra angular, somos edificados. Se les había dado también la oportunidad, y eso sí hace parte del contexto, de que al pueblo al cual Pedro se estaba dirigiendo, fueran también parte y cabeza de la edificación de Israel, aún en medio de la circunstancia que estaban viviendo. Es por eso que Pedro no les hablaba como, ay, pobrecitos, los están persiguiendo, sino que al contrario, Pedro lo que hacía era alimentar su emuná, porque ellos iban a tener el privilegio de comenzar a cimentar la comunidad, las asambleas, el pueblo de Israel, para su tiempo. Lo que estamos haciendo. Así es, sí, señora. Y es hermoso porque también después de esto Pedro iba a morir. Y iban a comenzar uno tras del otro como tal los discípulos a fallecer, asesinados la mayoría, excepto pues Juan. Pero es por eso que la comunidad tenía que estar firme, y esa firmeza iba a llegar desde los fundamentos, desde el principio, recordando la razón por la que ellos creyeron desde un principio y comenzaron a caminar. Ahora vamos a seguir. Listo. En el que seamos piedras vivientes. Piedras vivientes hace referencia como a edificadores, a restauradores de portillos. En nosotros, el Adón también ha venido restaurando el fundamento. Y el fundamento, recordemos que es la verdad, Yeshua. Y es lo que el Padre ha venido haciendo durante todo este tiempo. El Padre ha venido restaurando el fundamento en nuestras vidas, con el objetivo de que comprendamos y crezcamos en salvación. Y este crecer en salvación no viene por nosotros solamente, sino viene por el servicio al Maestro, al Padre, para que las personas también puedan testificar de un Dios vivo, y lo vamos a ver más adelante también. Entonces, vemos también algo hermoso, y es que nos ha hecho adoptar el sacerdocio santo. Este sacerdocio santo ya no iba a ser por medio de sacrificios animales, ni tampoco de cebada, ni tampoco como tal de trigo, sino ya vendría a ser un sacerdocio espiritual que hemos aprendido en esta casa por medio de Melquisedec, por medio del linaje del Maestro, a través de cada una de las generaciones, ahora nosotros. Un sacerdocio restaurado. En este tiempo y en nuestro tiempo y hasta el final hace referencia también siempre al Maestro. Y el Maestro levanta a personas con un corazón también puro y sincero para poder guiar la mies. Y es por eso que también nuestra alma con temor y temblor todo el tiempo la tenemos que cuidar, porque estamos cuidando ese linaje también, el cual fue restaurado a través del Maestro de Yeshua. Ahora, nuestra relación con Yahweh fue restaurada a través de la muerte, de la resurrección, cuando se rompió el velo por la mitad y pudimos acceder al lugar santísimo con el Padre, todo a través también de Yeshua. Por eso se le dice que es el camino. Ahora, por medio de él, para que como en el antiguo sacerdocio podamos ofrecer sacrificios santos. ¿A qué se refiere con sacrificios santos? Sacrificios, dice acá 3 características: sacrificios espirituales aceptables, de hecho dicen eso.
Entonces, el sacrificios hace referencia a una palabra en el hebreo que es sebach. Ese sebach es con Z, E, B larga, A, K, J, que significa consagración. Los espirituales, pues hacer espiritual, espíritu, hace referencia a ruach. Y el ruach hace referencia, pues, al aliento, a la semejanza, aliento de vida. Y también encontramos aceptables, que es la palabra ratzón. Este ratzón es agradable, favor, que proviene de una raíz que es ratza, así como se escribe R-A-T-S-A con tilde al lado, que significa y hace referencia a satisfacer una deuda. A satisfacer una deuda, amado, a perdonar y a ser perdonado. Entonces, cuando la palabra nos habla de que por medio del Maestro, toda esta restauración vino a nosotros, para que también por medio del mismo Maestro podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables, nos está enseñando y nos está instruyendo a que por medio de la restauración que Él puso en nuestras vidas, otras personas también puedan conocer el aliento de vida, puedan conocer la consagración del Abba a través de nuestras vidas, para que ellos también puedan ser perdonados, para que también ellos como tal puedan satisfacer sus deudas, para que ellos ya como tal no vivan en condenación. Entonces, por medio del Maestro y como los hombres restaurados en el fundamento, podamos dar frutos de consagración de nuestro aliento, de nuestra palabra, para hallar el favor del Ruach de Yahweh, para hallar una consagración genuina al pueblo. Vamos a ir al versículo número 6, dice la palabra: por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Era parte de lo que estábamos tocando en un momento en el Salmo 118. Pero vamos a también tocar otra parte que está en Isaías 28, desde el versículo 14 hasta el versículo 18. Vamos a leer. Listo. Isaías capítulo 28, desde el versículo 14 al 18. Dice la escritura: oh coplistas burlones, que gobiernan a ese pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra de Yahweh. Le hace referencia a los dirigentes de Israel, pero también a los sacerdotes. Ustedes han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, y con el Seol tenemos alianza. Cuando pase el azote cual torrente, no nos alcanzará, porque de la mentira hicimos nuestro refugio, y de la falsedad nuestro escondrijo. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Seguimos en el 16, dice: por tanto, Adonai Yahweh dice así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. Pondré la justicia por cordel y la rectitud por plomada. El granizo arrasará su refugio de mentiras, y las aguas arrollarán su escondrijo. Y su pacto con la muerte será anulado, y su alianza con el Seol no será estable. Cuando pase el turbión del azote, los pisoteará. También lo pueden seguir leyendo y continuar la profecía, pero vamos a desarrollarla punto a punto acá. Es importante para que podamos entender el contexto en Pedro. Entonces vemos que este capítulo como tal es un capítulo que expresaba el juicio que iba a venir a los dirigentes y a los líderes del pueblo de Israel. No le estaba hablando a Judá en ese momento, sino estaba hablando a Israel, a la casa del norte. Y se está refiriendo acerca de los sacerdotes de Efraín, de Israel, como les estaba mencionando. Esto anunciando el próximo cautiverio que pues iba a venir después a mano de los asirios en el año 721 antes del Maestro, con Salmaneser a la cabeza del pueblo asirio. Eso en el plano, digamos, natural, que ya aconteció.
Sin embargo, esta palabra se refería no solo al convenio con la idolatría que por parte del sacerdocio y el pueblo, sino que también se refería al tiempo de los macabeos. ¿En qué sentido? Cuando la palabra nos está hablando de que hicieron un pacto con la muerte y con el Seol hicieron una alianza, hacían referencia que por parte en ese tiempo era Antíoco Epifanes, quien iba a traer como tal la abominación al templo, que pues bueno, el templo ya de por sí estaba con abominación, pero iba como tal a poner el pueblo de Israel bajo también esa tela de persecución en aquel tiempo. Lo que permitió que todo esto aconteciera fue un acto que hicieron el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo de Israel, que fue que por el dinero, en ese caso del pueblo griego y a futuro también del pueblo romano, ellos vendieran el sacerdocio para poder obtener el cuidado y protección de sus vidas y también como tal posesión económica. Básicamente ellos vendieron el sacerdocio a un pueblo pagano y vendieron en ese caso también al pueblo la voz y el mensaje de Adonai solamente para el lucro de ellos. Totalmente diferente como lo vemos hoy en día, ¿no? Entonces es un juicio que el Padre estaba anunciando en este caso no solamente al sacerdocio de aquel tiempo, sacerdocio futuro, inclusive un supuesto sacerdocio actual, que pues sabemos que no es puro. Vamos a seguir en la palabra, por eso dice también, son descritos como burladores. Y también más atrás, si gustan también leer en los primeros versículos, dice como arrogantes y también como borrachos, los describe la palabra. Y vamos a ver que estas palabras burladores representa la palabra latzón y lutz en el hebreo, que significa ridículo, escarnecedor, hacer muecas en forma de mofa. Vemos la actitud con la que se están dirigiendo al mismo Padre. Y borrachos es la palabra chikor, que se escribe con S-H-I-K-K-O-R, que significa intoxicado, como en estado o como en hábito, que significa también ser influenciado. Una persona que ya está intoxicada es difícil que se restaure. Sin embargo, aunque puede pasar, vemos que durante un periodo ya largo de tiempo Isaías y también inclusive otros profetas dirigidos a otras casas, a la casa del sur también, les venían hablando con el objetivo de que ellos se arrepintieran, pero ellos no escucharon. ¿Por qué? Porque ellos hacían mofas de lo que el Padre decía. Ahora, se asimilaron a los pueblos y a los sistemas, haciendo que el pueblo de Adonai se extraviara. Por eso es que llega también la promesa del Maestro, quien iba a llegar y quien iba a derramar su sangre por medio del amor del pueblo para libertarlos de ese sistema. ¿De cuál sistema? Y era algo que me ponía a pensar. El sistema supuestamente entendemos que pertenece al mundo, pero el sistema ya de por sí estaba en Israel aún antes del cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban asimilados. Entonces, lo que hizo el Maestro cuando vino fue rescatar como tal a ese su pueblo de ese sistema que venía manipulado desde mucho tiempo atrás. Y es por eso que se convirtió, siempre ha sido el fundamento de nuestra casa, de Israel, de su pueblo. Ahora dice también, vamos a ver acá, porque eso también era para que ellos pudieran ser consagrados, el pueblo futuro de Israel. Y hay algo muy bonito y es que el Maestro también permitió esta restauración en las almas para que ya no hubiese más confusión. Porque recordemos, a través del Maestro es que nosotros le somos fieles al Adón. Y el Maestro está en la Escritura, el Maestro es la palabra. Entonces a través de él es que nosotros no somos confundidos. Y que el Padre guarde mucho nuestras almas en eso, en que siempre haya pureza en nosotros para no ser confundidos por la maldad de los sistemas del mundo. Es por eso que entonces Pedro les está recordando que a pesar de que viniesen como hombres intentando confundir el Evangelio y confundir la verdad, lo establecido desde el principio, esta verdad solamente a través del Maestro no iban a ser confundidos
Y dice la palabra, el que cree en esta roca no va a ser avergonzado. Y este avergonzado hace referencia a un honor. Este avergonzado hace referencia a un contexto de un diario vivir. Hace referencia a que nuestras palabras, porque provienen por medio del fundamento de Yahweh, de Yeshua, no van a caer en tierra, sino que darán fruto. No por nosotros solamente, sino porque son las mismas palabras de Yahweh puestas en corazones que han sido purificados por Él. Entonces, vamos a continuar en la palabra, vamos a retornar un momento a Pedro. Todos estos puntos son muy importantes porque recordemos que el propósito de Pedro a estas comunidades era recordarles su identidad, para que ellos como tal no negaran al maestro. Inclusive, lo hablaba una persona que durante un momento lo negó. Entonces, Pedro conocía lo que era eso. Pero lo conocía que era vivir en este tipo de circunstancias y momentos. Y es por eso que lo hablaba con tanta autoridad. Ahora, dice en el versículo 7. De modo que el honor es para ustedes, los creyentes. Y esto también vamos aquí a echar al suelo muchas raíces también del cristianismo y otras doctrinas que utilizan esta palabra para excusarse. Dice, en cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular, como lo leíamos, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Vamos a tratarlo parte por parte. Entonces, vemos que el maestro llega también a ser parte de piedra de tropiezo para los incrédulos. Entonces, vamos a ver, y yo lo investigaba también en el hebreo, no encontraba esa palabra como piedra de tropiezo, porque fue utilizada más en el arameo en aquel tiempo, pero en el hebreo lo encontraba como la conjunción de dos palabras. Una es lo, así tal cual, L-O, que está en el 3808, y la otra es chamá, lo chamá, que está en el 8085. El lo es como una partícula que simplemente hace referencia a una negación. No, la palabra no, básicamente. Y chamá hace referencia a prestar atención, obedecer, entender, ser testigo, proclamar. Cuando el Padre habla de que fue piedra de tropiezo el maestro para los incrédulos, se refiere a los edificadores, como veíamos leyendo anteriormente, los supuestos sacerdotes y guías de aquel pueblo, aquellos que un tiempo después dejaron de confiar. Y no lo estamos haciendo referencia solamente en el tiempo de Isaías, sino que aún en el tiempo de Pedro, también muchas personas de alguna u otra manera estaban negando su emuná en el Padre para no ser asesinados, porque recordemos que ellos están en persecución. Y veía también en contextos en algunas páginas de historiadores lo que les mencionaba, lo del pueblo romano intentaba que el pueblo de Israel negara la verdad del Padre para supuestamente darles vida. Y si alguno de su familia pues como tal la hablaba o simplemente no se negaba a ella, lo podían asesinar, lo podían tomar como esclavo, los ultrajaban. Entonces aquellas personas que como tal lo negaron para tener vida fueron las personas que dejaron de confiar, los incrédulos. Y aquellas personas, en este caso el pueblo al cual Pedro se estaba dirigiendo, personas que no iban a negar su emuná, para ellos el Padre y Yeshua también se iba a convertir en la luz, se iba a convertir, aquí vemos como la piedra, el ángulo que iba a edificar toda la casa y iba a guardar la obra que ellos estaban también comenzando, aunque comenzaron tiempo atrás por parte de Pablo. Entonces vamos a ir rápidamente a Romanos 9. Romanos 9, 16 al 21. Dice la palabra: así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: el faraón, para esto te levanté, para que muestres en ti mi poder,
y para que mi nombre sea proclamado en la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia y el que no quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpan? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Yahweh? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Por qué tocamos esta parte? Veíamos que en la última parte del versículo 8 habla porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, por lo cual también fueron destinados. Y eso es algo que quería llegar hasta ese punto porque en ese mismo capítulo en Romanos, en el principio habla, ¿acaso es Dios injusto? Dice, de ninguna manera. Y vemos que es una predestinación. Entonces, vemos que los hechos de Dios puede hacer también un vaso de honra como un vaso de deshonra. Y me puse a investigar para qué servían en la antigüedad. Estamos hablando de un contexto de Roma. ¿Para qué servía un vaso de honra y para qué servía un vaso de deshonra? Los vasos de honra eran los que se dejaban a la entrada para las personas invitadas. Eran los que eran utilizados para poder dar la presentación de la casa a las personas que iban llegando. ¿Sí? Eran los que transmitían el mensaje con pureza de la casa a los peregrinos, a las personas. Al contrario, un vaso de deshonra tenía el único objetivo de echar la basura ahí, en ese vaso, de contener la basura, y tenía que ser vaciado casi que a diario con el objetivo de que no se pudriera. Y era importante, o sea, sin un vaso de deshonra como tal, la casa, en ese caso de la persona en el contexto romano, en ese tiempo no existían las bolsas de basura. Entonces tenía que botarlo ahí para que sí mismo después pudiera botar la basura en otro lugar. Entonces, aún el Padre me permitía entender también de que esos vasos de deshonra, de alguna otra manera, son importantes para evitar la contaminación del pueblo. Y es un poco difícil, digamos, a veces de entender porque es predestinación del Padre. Y al final y al cabo son personas que nunca creyeron en la verdad del Adón. Pero son personas que aún en medio de su ignorancia fueron utilizadas por el mismo Dios para guardar al pueblo. Entonces, pues es puntual para nuestras almas, porque el Padre les estaba recordando la identidad a ellos, para que ellos permanecieran hasta el final, para que ellos no fueran doblegados en su alma, en su ánimo, y negaran al Maestro. Aunque pudiesen vivir después de eso, iban a morir. Entonces, era un juicio muy grande el que también, pues, Pedro de alguna otra manera estaba trayendo a través de sus palabras a la iglesia, al pueblo, a la comunidad, perdón. Entonces, quiero seguir con una partecita del punto del vaso de deshonra, y es que se refiere a los edificadores, o como veíamos anteriormente, supuestos sacerdotes, guías del pueblo, aquellos que tiempo después dejaron de confiar. Jamás fueron de honra, y quien se niega a obedecer, quien no dispuso su alma a entender, porque aún fueron predestinados para esto. Fueron predestinados para que a través aún de su propia maldad de su alma, y más adelante también vamos a ver otro punto muy importante, pero fueron predestinados para que aún por su propia maldad de su alma guardaran al pueblo de Israel de aquellas personas que iban a traer maldad. Entonces vamos a pasar a unos versos que son muy hermosos para el pueblo de Israel y que son muy utilizados de forma inadecuada, incorrecta, por todas las religiones, por todas las personas, inclusive, bueno, dicen que pertenecen a Dios cuando no le conocen. Y vamos a leer, dice la palabra en el versículo 9 y 10. Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclamen las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora ya han alcanzado misericordia. Sí, sea, Padre. Y quiero que lo desarrollemos porque Pedro no se está refiriendo a algo solamente en el momento, se está refiriendo a una promesa que venía inclusive desde el desierto. Vamos y por favor quiero que me acompañen a la palabra en Éxodo 19 del 5 al 6. Vamos a leer juntos. Listo. Entonces Éxodo capítulo 19, versículo del 5 al 6. Dice la palabra: ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos. Miren cómo hace la acepción. Entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y una nación santa, y estas palabras hablarán a los hijos de Israel. ¿A qué se refería? Bueno, y de hecho aquí también hacía como una pausa antes de ir con el desarrollo de este verso, y es que hacía lo que les estaba comentando. Me puse a preguntarle este tipo de preguntas que yo me hacía a mí mismo a las inteligencias artificiales y todo eso, a ver lo que nos respondían, porque no sé, yo siendo personal nunca había utilizado esas cosas, lo que nos aparece en el WhatsApp ahorita, y pues dije, bueno, vamos a preguntarla a ver lo que nos dicen a nosotros. Y anoté esto, se los quiero leer. Revisando páginas y comentarios de las inteligencias artificiales referentes al tema de Israel como pueblo de Yahweh, y mencionaba que si Israel fue escogido como pueblo de Yahweh, pero en sí cuando vino el maestro, supuestamente, dice acá que después de su muerte y resurrección del maestro, terminó haciendo o expandiendo el nombre de Israel por el nombre del Cristo hacia el cristianismo. Y es bueno que todo lo tengamos como claro porque es algo de lo cual ellos se pegan, de que por el nombre de Cristo existe el cristianismo, y de que ahora por ese mismo nombre fue expandido el nombre y ya no es Israel. Están como aboliendo lo primero. Ahora dice también, mencionaba que las denominaciones son solo expresiones de la diversidad de la iglesia de Cristo, y que la unidad del cuerpo de Cristo trasciende a las denominaciones. O sea que por parte del maestro supuestamente se crearon las denominaciones. Bueno, imagínense la blasfemia. Dice que las denominaciones cristianos, y demás, no reemplazan al pueblo de Israel. Miren cómo se contradice, no reemplazan al pueblo de Israel, sino que son simplemente expresiones de la diversidad de la iglesia. Entonces esto abole como tal lo primero con lo segundo. Y también dice, es por eso que hacía como un punto de reflexión, es que tenemos que fortalecernos mucho en nuestra identidad en las escrituras, porque ellos utilizan palabra para defender su mentira, pero tenemos que utilizar la palabra a través del Mashiach para poder defender la verdad, porque si esto lo hizo una máquina, sí, eso es el futuro, eso va a ser el futuro. Entonces imagínense lo que más adelante van a poder llegar a decir las personas totalmente llenas del enemigo. Y que esa máquina, ese lenguaje es mundial, lo que nosotros es traducido en español, en el mismo idioma, en otros idiomas del mundo es lo mismo. Exacto. Entonces es por eso que el mensaje de Pedro era tan real hacia el punto de fortalecerse en la identidad. Y los versículos que hemos estado mencionando ahorita, también el que estamos tocando, el versículo 9 y 10, hacen referencia a la identidad del pueblo de Israel, no de denominaciones. Porque entonces, no habían denominaciones en Éxodo, no habían denominaciones. Correcto, fue una palabra. Eran tribus. Un pueblo escogido. Y es por eso que habla ahora, recordamos en Éxodo 19, del 5 al 6. Entonces dice, como habrán dos condiciones para esta promesa, de una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Y dice la palabra Shama
y guarden el pacto. ¿Cuál pacto está hablando? El pacto inclusive, o sea, es como si el Padre les estuviera hablando al pueblo antes de que entregara inclusive la promesa, un capítulo después. Y va a venir también en Shemot 20, que recordamos que son los mandamientos, las instrucciones al pueblo. Pero inclusive también recordamos que ellos venían por pacto noaico, o sea, a través de Noé, inclusive después también Abraham, Isaac, Israel. O sea, está hablando de la compilación de todas las promesas que el Padre está hablando, en este caso también hasta Shemot 20. Porque ya después iban también a ser más enfocadas hacia la venida del Maestro, para que esas promesas de lo primero pudieran tener cumplimiento a través del Maestro sobre su pueblo Israel. Ahora dice, reinado de sacerdotes. Este reinado de sacerdotes es una palabra que es mamlaká, M-A-M-L-A-K-A, contiene la A en la última. Y dice que es un reinado, que es una realeza. Y dice de Cohen, de sacerdotes. Y la palabra Cohen significa ministros, príncipes, consagrados, que ejerce el ministerio. Y dice, el plan de Abba nunca ha sido una nación, porque eso también era como transliterado, de que una nación santa, Israel, el pueblo que vemos ahorita ya físico. Pero no, el Padre, recuerden que nunca quiso que el pueblo santo que Él eligió fuera una nación, sino que fue por causa de la rebeldía del mismo pueblo que el Padre permitió que se instituyeran reyes en medio del pueblo. La época de los monarcas. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque aún en el tiempo de Samuel, cuando Samuel les está advirtiendo, le decían, no te preocupes por ellos porque ellos han rechazado mi voz, han rechazado mi palabra. Y después cuando vinieron los reyes, vinieron los problemas también. Problemas que no se habían quitado de la raíz del pueblo, pero que a través del Maestro, como tal, fuimos redimidos, como una nación santa. Pero esta nación no se refiere a un pueblo físico solamente, o sea, como con una bandera, con un estandarte, no. Sino que hacía referencia no de algo natural, sino de algo que iba a ser espiritual por un rey que iba a venir. O sea, una nación que tiene un rey, un sacerdocio real a través del rey, que primero vino como un cordero, pero que en el futuro, en la posteridad, va a venir como rey, en justicia y en poder. Ya no para ser sacrificado, sino para juzgar. Es por eso que también dice la palabra, haciendo de nosotros príncipes y sacerdotes. ¿Por qué príncipes y sacerdotes? Porque ya ahora hay un propósito. Dice también como un pueblo consagrado. El ejemplo entre los pueblos, con gente santa. Cuando dice acá la palabra pueblo por posesión, como sacerdocio real, nación santa, no se habla a una nación física, sino se habla a gente, personas, pueblo santo, pueblo kadosh, que ministran la presencia de Yahweh en la tierra. Ahora yo les hago una pregunta, porque pues es bueno que nos detengamos un momento. Dentro de las denominaciones, ¿quién es el que ministra la presencia de Yahweh? Supuestamente el pastor. Supuestamente, ¿verdad? Pero es el líder, se supone. Ajá. Pero esas personas no conocen a Yahweh. Entonces no pueden ministrar la presencia del Padre. Entonces no hay quien ministre. Entonces la promesa de 1 de Pedro 2, 9 al 10 no son para ellos. No es para ellos. Y aún le hablo a las personas que me están viendo, si me están escuchando en este momento, es una mentira. La verdad es sobre un pueblo que fue Israel, instituido y establecido un tiempo antes, y en la creación les fue dada una promesa en Shemot 19 para que al ser un pueblo y una nación santa, y vemos que no le está hablando judíos aquí en la palabra, sino injertados por medio del Maestro, puedan llegar a ser sacerdotes, ministros, personas que ministraran la presencia de Yahweh en la tierra. Eso es muy diferente de denominaciones alrededor.
esta promesa no es para todo el mundo. Ahora, pero el pueblo lo rechazó pidiendo reyes y líderes, abandonando la voz de él, del yo soy, asimilándose a las demás naciones. Por eso que va apenas con el tema. Dice, es por eso que Yeshua vino el rey como cordero. Solo por medio de él podemos nosotros llegar a ejercer un ministerio. Y ahora ministrar la presencia del Padre solamente se puede por medio de él. En el momento en el que Pedro también hablaba era diferente y este ya era un pueblo maduro. De alguna u otra manera el pueblo al cual Pedro se está dirigiendo, como les está mencionando desde un principio, no eran niños. Ellos ya eran un pueblo que habían vivido pruebas, circunstancias, habían pasado por más de 20 años de formación, como nuestra casa, para que ahora fueran elegidos y levantados para hacer un propósito. Eran ya un pueblo maduro, porque una persona que entiende el precio de la salvación, y eso lo digo con mucho temor, pero una persona que entiende el precio de la salvación es madurez, por medio de la palabra, por medio del maestro, que solamente por medio del maestro podemos ser salvos, podemos ser salvados, podemos ser libres, podemos ser fieles. Ahora dice, es por eso que en el momento que Pedro ya era un pueblo maduro en el maestro, que ahora en medio de la opresión que iba a llegar para sus vidas, podían llegar a dar la vida hasta por el maestro. Esta palabra no era para todos. Esta palabra le estaba hablando a un pueblo que no era judío, sino que era un pueblo injertado. Y vemos que esta palabra, ¿por qué se las habrá dicho a ellos? Es porque habían personas, y ya era un pueblo, como les mencionaba, maduro. Era un pueblo que conocía de la verdad del maestro y conocía también del Espíritu. Porque preciso esta palabra les fue encomendada y les fue dada como promesa, recordando desde el principio a las iglesias de Asia Menor, que iban a comenzar en un tiempo de persecución. O sea que no eran para todas las personas. Y era también porque el Padre conocía aún la intención y el alma de ellos, de que iban a estar dispuestos a que sus vidas fueran para el Maestro. Entonces vamos también a tocar un punto, y es el de que lo sacaron de las tinieblas a la luz admirable, para la proclamación de la verdad, de la besora del Evangelio, de la Escritura. Y de las tinieblas hacía referencia a Babilonia. Recordemos que de alguna u otra manera Pedro le mencionaba ese lugar como Babilonia, pero en realidad era Roma. Y ambos realmente lo que están haciendo referencia es a un sistema. Fueron sacados de las tinieblas, de un sistema de mentira del mundo, de una palabra adulterada, a la luz admirable. Y la luz admirable en el hebreo hace referencia como a un amanecer, a una esperanza a través del Maestro. Entonces, fueron sacados de un sistema del mundo. Es por eso que ahora también decía la palabra, los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo del Adón, los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Porque, como les mencioné hace un momento, no eran judíos, eran personas injertadas. Y ahora ya en los siguientes versos que vamos a comenzar a tocar, vamos a ver de que ese pueblo no les está hablando a personas extranjeras en la tierra física, pero les está hablando como a personas extranjeras en su identidad como pueblo de Israel. Quiero que me acompañen en el versículo 11 y en el versículo 12. Dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que no se abstengan, que se abstengan contra los deseos que batallan contra su alma, manteniendo digna su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación a causa de sus buenas obras. Vamos a desarrollarlo porque esta es una instrucción puntual también. Extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Investigando un poquito acerca de la historia, en el antiguo imperio romano, esto hacía referencia a una persona alejada jurídicamente y políticamente de la constitución, que les representaba como personas de paso en el territorio,
pero fuera del pueblo romano. O sea, eran personas que estaban en el territorio de Roma sin pertenecer al pueblo de Roma. Eran personas que simplemente adquirían un permiso para pasar, permanecer ahí un tiempo e irse. Sin embargo, no eran pertenecientes al pueblo romano porque no adoptaban las leyes y costumbres del pueblo de Roma. Entonces, en la cultura hebrea era de alguna u otra manera similar. Y este pensamiento, pero no era igual. Y es que cuando la palabra nos habla de un peregrino, un extranjero, se refiere a una palabra, lo voy a poner desde el hebreo y también desde el griego, porque pues ellos de alguna u otra forma también eran griegos en ese caso. Desde el griego se refiere como una palabra que es parepidemos, que es como morador de un lugar extraño, que sí, es como morador de un lugar extraño, como una persona que no pertenece a ese pueblo. Ahora, desde el hebreo, equivaldría a la palabra toshab. Esta palabra toshab, T-O-S-H-A-B, significa morador, pero haciendo distinción de quien es nativo. Significa extranjero o preso temporal. ¿Por qué Pedro les está refiriendo a ellos de esta manera? Pero no les hablaba por su nacionalidad, porque recordando, al ellos no ser judíos, ellos inclusive pudieron haber llegado a ser romanos. O sea, ellos en esa tierra no eran extranjeros, ni tampoco eran peregrinos. Ellos inclusive pudieron llegar a ser personas nativas de la tierra. Pero lo que se estaba refiriendo es que cuando ellos decidieron seguir al maestro, renunciaron pertenecer al pueblo de Roma, renunciaron pertenecer al sistema del mundo, y eso en su alma, en el espíritu, los hacía ser extranjeros. Entonces, aunque fuesen extranjeros, inclusive siendo oriundos de la tierra, se refería que como ciudadanos temporales, pero no del pueblo de estas naciones, de estos sistemas, se guardaran en su alma de permitir el pecado y la asimilación en esos territorios, culturas, idiomas, pero aún aparte de eso, que se guardaran en su alma la adoración a su Padre, a Yahweh. Entonces, su opresión no era solamente lo doctrinal, sino que aún también era conocido por ser lo moral en medio de las ciudades. Y leí algunos pasajes de algunos historiadores acerca de cómo describían a Roma. Y Roma era descrito en la antigüedad como la gran cómoda por sus vicios. Era básicamente como un lugar de paso en el que la gente no solamente iba a negociar, sino que era un lugar de desenfreno. O sea, eso era lo que estaba operando en ese momento sobre el Imperio Romano. Y es por eso que se levantó con tanta violencia en contra del pueblo del Padre. Porque el pueblo del Padre, imagínense, en medio de todo ese desenfreno, en medio de toda esa maldad, se estaba levantando, estaba haciendo luz, estaba dañando los negocios de las personas que viven en aquel lugar al hablarles de la verdad. Lo que pasa con nosotros cuando llegamos a los lugares. Nos ven como malhechores. Nos ven como malhechores. Entonces era una cultura pagana de la cual ellos tenían que ser luz, recordando que su nacionalidad era espiritual y también que estamos de paso. Ellos estaban de paso. Entonces veíamos la palabra absténganse. Esta palabra fue un poquito difícil de encontrar, pero es nazar, N-A-Z-A-R, que significa mantener alejado, usualmente de comida o bebida, impureza e incluso de adoración, haciendo referencia a apostatar. Representa también apartarse con propósitos sagrados. Y vemos que este propósito sagrado no era o representaba la salvación del alma para ellos, sino también a través de una forma de vida digna para con los demás. Honrada, entonces una forma de vida honrada en medio de ese pueblo. Porque aún a través de esto, a través de su vida honrada en medio de ese desenfreno del mundo, ellos iban a poder conocer también la verdad. Ahora, recordando que por el medio del testimonio, el precio que nosotros pagamos, esta es nuestra honra
viene por medio del precio que con nuestras almas pagamos. Ahora, con este daremos también a conocer el nombre de Yahweh. No nos recibirán con los brazos abiertos, era lo que les hablaba hace un momento, pero por medio del Maestro se les revelará la verdad para que glorifiquen al Adón. Esta palabra de glorificar, ya para ir finalizando también, es la palabra kabat, que significa sentir peso en sentido de lo malo, o sea, reconocer. Honrado, multiplicar, endurecer y cegar. Miren lo que nos habla esta palabra. A través de nuestro testimonio, ellos reconozcan viendo sus propias condiciones y ellos sean honrados a través de la justicia de nuestras almas. Pero también habla de que aun quienes no han de escuchar, quienes han sido endurecidos, sean enceguecidos a causa de la gloria de nuestro Padre. O sea, la razón también por la que el Padre nos va a llevar allá, va a traer vida y honra para el pueblo que ha de escuchar, pero también va a traer ceguera y juicio para quienes escucharon y decidieron no escuchar, no atender. En el versículo 13 y 15, vamos a ir avanzando, dice: sean dóciles a toda autoridad humana por causa de Yahweh, del Adón, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernantes como enviados por él, para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Porque así es la voluntad de Yahweh, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice en el 16 también, como libres, pero no como teniendo libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Adonai. Entonces dice como por medio o por amor al Adón, sean sujetos. Aunque parece contradictorio de alguna otra manera, el estar sujeto no representa el abandonar los principios establecidos en la Escritura. Porque recordemos que aunque estamos en un sistema del mundo y nos tenemos que sujetar a las leyes de este sistema, ya también nuestra ley fue establecida desde un momento, desde el principio, con respecto a nuestra moralidad, nuestra vida. Porque, ¿qué es lo que está intentando también hacer el enemigo y lo que va a hacer más adelante con todas las reformas constitucionales y políticas? Que a través de la ley se ponga opresión al pueblo, anulando la verdad. Entonces este es como una clave que también daba Pedro, y es que a través de una vida de testimonio, nosotros podamos dar testimonio, podamos cumplir aún también sin desobedecer la verdad. Ahora, esta es una palabra hebrea que es lejicana, esa de someterse o sujetarse. Y lejicana significa rendirse, pero no como quien se entrega en esclavitud, sino como quien se entrega en la voluntad del Abba, del Todopoderoso. Entonces, el que seamos sumisos por amor a Yahweh, a todas nuestras autoridades humanas, aún a pesar de su injusticia y opresión. Porque recordemos que era contradictorio de alguna u otra manera, porque Nerón era el líder de aquel pueblo, o sea, del imperio. Y por lo tanto, todos los que estaban bajo su sujeción eran personas malvadas, que lo único que constituían en su ley para poder permanecer en el pueblo de Roma era el pecado, era la adoración a corrientes como corrientes mundanas. Entonces vemos que lo que el Pedro les está intentando enseñar es que aún a los gobernadores, a los reyes, sin importar quién fuera, porque aún ellos también eran enviados para que por medio del testimonio y la justicia del pueblo, ya que se sujetan a la voluntad de Yahweh, a la obediencia a su nombre, aún el pueblo también fuera exaltado. Y ese ser exaltado inclusive también pudo ser en muchos casos la muerte de ellos. Pero el nombre del Padre iba a ser levantado en medio de la tierra, y aún muchos iban a creer. Y los que lo negaban iban a ser también ajusticiados, iban a tener juicio. Entonces, vemos también este punto de la condición de los gobernantes por causa de Adonai, desde el emperador hasta los embajadores en cada uno de los lugares de Asia.
Entonces, vamos a continuar. Así que, como el faraón también en el tiempo de Egipto fue separado para que la gloria de Yahweh fuera manifestada en ese tiempo, también esos reyes y las personas, los dirigentes, iban a ser apartados para que el pueblo de Israel se levantara. Aún en medio de la justicia del sistema del mundo, el Padre también lo va a permitir para que nosotros como pueblo nos levantemos. Entonces, listo, también vamos a tocar el versículo 17, dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren la emuná. Dice que, y aún tocando y recordando también unos puntos del 15 y del 16, que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. ¿Cómo así comentarios ignorantes de gente insensata? Esta gente insensata hace referencia a personas que conocieron, pero se hicieron al ser como ignorantes, al comportarse como los necios. O sea, nunca quisieron escuchar y nunca se sujetaron a Yahweh. Fueron necios en sus almas. Entonces, cuando se negaron a sujetar a Yahweh, ellos dicen como si sus obras fueran limpias, pero son gente insensata, son gente que conocieron y decidieron no creer. Ahora dicen, es que también los ignorantes son usados para juzgar por sobre los testimonios de nuestras vidas. Entonces, aún sus vidas, la vida de las personas que decidieron alejarse del Padre, también van a ser juzgadas por medio de nuestra justicia, de nuestro testimonio. Entonces, dice la palabra como libres, pero estando bajo presión. Ellos estaban bajo presión y les decía como libres, pero no por libertad de capa de malicia. La capa era un utensilio que ellos utilizaban en su mayoría pues para poder cubrirse. Eso era como lo último que se ponían después de todas sus vestimentas debajo. Hacía referencia a como su imagen, su fachada. Entonces, que esta libertad que el Padre nos está dando de poder irnos a esas tierras no sea de capa de malicia para que las otras personas no crean en Adonai, sino que, como dice la palabra, como esclavos de Adonai. Entonces, vamos a ver otro punto también, y es que al humillarnos ante el Padre, estamos honrando nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque aunque ellos no lo conocen, ellos también son bendecidos por nuestra justicia. Porque por medio de nuestra rectitud de nuestras almas ante el Padre, aún ellos también van a conocer. Aún ellos también van a ser bendecidos en sus almas. Aún en nuestros trabajos. Por medio de nuestra justicia, aún los lugares en donde estamos, las personas con las que trabajamos y el contexto en el que trabajamos, aunque a veces sea difícil, a veces sea fácil o independiente, eso también bendice a las personas con las que nosotros interactuamos, porque recordemos que estamos hablando con almas, estamos hablando con personas que no conocen al Padre. Entonces dice, teman a Yahweh en el versículo 17, ámense como pueblo, apóyense entre ustedes, fortalezcanse juntos. Y eso otra instrucción para nuestra casa, de que aunque vamos a estar como tal, pues de alguna otra forma divididos, recordemos que el propósito y el pueblo es solo uno. Exacto. Fortalezcámonos juntos y temamos a Yahweh, y de esa manera también vamos a poder crecer en salvación y honrar al Rey. Ahora vamos a seguir en la lectura, para ahora sí adelantar un poquito. Los criados sean dóciles con temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos. Porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padeciendo injustamente, porque ¿qué mérito es si por pecar son abofeteados y lo soportan? Pero si lo soportan haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Porque para esto fueron llamados, pues también el Maestro padeció por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pisadas. Hablando un poquito del contexto de los criados, hacía referencia como a los siervos de la casa de los altos dirigentes del pueblo de Roma, o también hacía referencia a en los cultivos, o sea, en los campos de los romanos, las personas que servían
recogiendo y pues básicamente a manos de los amos, se podría decir así, que en cierta forma era como un tipo de esclavitud en ese tiempo. Entonces es por eso que se decía, aún en medio de esa circunstancia, manténganse firmes, que si ustedes van a ser abofeteados, que si ustedes van a ser, no sé, humillados, sean por causa de la justicia y el testimonio de su rectitud de obras. Aún así, aún ellos pueden llegar a creer en la palabra, pero que no sea por pecado, porque pues no tiene sentido el recibir ofensa si es por pecado, sino que si recibimos ofensa sea por nuestra justicia y nuestro testimonio, porque para esto también fuimos llamados, porque el Maestro también padeció. Dice la palabra del 22, para continuar, dice: el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando era maldecido no replicaba con una maldición, padeciendo, no amenazaba, sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que, habiendo alejado los pecados, viviéramos para la justicia. Por sus llagas fuimos sanados. Porque eran como ovejas extraviadas, y vuelve y repite eso que mencionaba en el versículo 10. Pero ahora ustedes han sido devueltos al pastor y cuidador de sus almas. Y esta palabra se utiliza mucho también pues para el tema de la sanidad física dentro de las denominaciones. Pero realmente la palabra, cuando nos refiere como por sus llagas hemos sido sanados, representa que a través del sacrificio del Maestro nuestra culpa fue quitada, para que pudiésemos obrar en el camino y en la verdad, para que pudiésemos ministrar la presencia del Padre. Entonces, no solamente habla de una sanidad física, sino una sanidad del alma. Y finalizamos entonces con esto, porque fuimos como ovejas extraviadas, pero a través del sacrificio de nuestro Padre y nuestro Maestro, entonces hemos retornado al Rey. Entonces, esta era la palabra, las encomendamos aún también para todos los que nos vieron. Si tú también te encuentras dentro de estas denominaciones, religiones, recuerda que hay un pastor, y no lo digo como lo dicen las otras personas, sino está establecido en la palabra que Él es la puerta y por medio de Él ustedes pueden entrar en salvación. Que crezcan en salvación por medio del propósito de Yahweh, conociendo la verdad, porque la verdad les puede hacer libres. Bendiciones para todos. Shalom, bendiciones. Mi nombre es Elroe Pablo Escalante y Jenny Carolina Escalante. Le damos la bienvenida. Somos la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, Soacha, Colombia. Llevamos en Soacha, Cundinamarca, 18 años pastoreando, y nuestro anhelo es hacerles la invitación a que regresen a las sendas antiguas. Una promesa que el Padre nos dio hace 9 años, de lo que venimos pastoreando de 18, donde nos llevó a restaurar las sendas antiguas, Jeremías 6:16, que volviéramos al camino e hiciéramos un alto y halláramos el camino en las sendas antiguas para hallar descanso para nuestras almas. Y ha sido de mucha gran bendición. Bueno, shalom a todos aquellos que anhelan entrar en ese camino de las sendas antiguas. Actualmente estamos pastoreando en Soacha, pero tenemos unas sedes que usted tal vez, si está cercano, lo invitamos que se haga parte de esta hermosa familia Llamas de Fuego para las Naciones. Estamos ubicados en Paipa, Boyacá, Cachipay, Cundinamarca, Fontibón, si usted tal vez está en la ciudad de Bogotá, o a futuro, pues si el Eterno permite abrir otros lugares de Colombia. Anhelamos y los invitamos que ustedes vengan a crecer juntamente con nosotros. Si usted anhela conocer un poquito más de las sendas antiguas, usted puede acercarse a alguno de los lugares donde actualmente en Colombia estamos ubicados, y anhelamos que sea el Eterno guiando su corazón para que sea parte de esta hermosa familia que ha venido creciendo, que hemos visto cómo el Padre ha restaurado familias, jóvenes, niños, y aún ha restaurado la palabra, que es lo que es el fundamento principal de nuestro ministerio, como dice Jeremías 6:16. Ese es nuestro anhelo, que el Padre se glorifique en su vida, en su ministerio, en su familia, y sobre todo que el Eterno
traiga libertad a través de la escritura. Así que les invitamos y que sea un tiempo donde el Padre le permita llegar a esta casa. Shalom.